Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un poquito de lo que ya vimos durante esta semana que pasó y que vimos en la primera sesión de la semana que corrió del 27, que termina el día, pues justamente el día de hoy, 30 de abril, porque recordemos que el día primero no es laborable. Entonces, para que podamos hacer una retroalimentación acerca de lo que hemos estado haciendo, que es un programa radiofónico. En realidad, ustedes lo hicieron en formato podcast porque es mucho más fácil. Ya les expliqué cuáles son los beneficios y bueno, además ustedes lo hicieron muy bien. Vamos a hablar un poquito del lenguaje radiofónico. Acuérdense que cuando hablo de lenguaje radiofónico me refiero a cualquier tipo de programa que se haga de manera oral y que solamente se transmita de manera auditiva. Entonces, el lenguaje radiofónico básicamente nos va a permitir acercarnos al público sin elementos visuales, solamente, repito, auditivos, y eso va a permitir que quienes te escuchan puedan imaginar todo lo que estás diciendo y que además eso genere un tipo de relación o de contacto con el escucha distinto al que se hace de manera visual, por ejemplo, con los programas de televisión o las películas. Ahora, el lenguaje radiofónico, básicamente, lo que quiero que revisemos, ¿cuáles son los elementos de los que echa mano para que pueda conectar con el público? Ustedes lo vieron y por eso me interesa ahora hacer esta retroalimentación, ya que hicieron su programa, ya que postearon su podcast, ya que lo están circulando a través de su cartel que debería de ser entregado esta semana. ¿Cuáles son aquellos elementos de los que echa mano el lenguaje radiofónico para conectar con los escuchas? Bueno, evidentemente la voz. Escuché muy buenos trabajos, muy buenas publicaciones de podcast, donde echaron mano de la voz de manera fluida, que fueron algunas recomendaciones que ya les había dado durante las sesiones anteriores y que además publiqué en los videos de clase que he hecho para ustedes y en algunos tutoriales de cómo utilizar Anchor, por ejemplo, para grabar su podcast. La voz es bien importante, ¿por qué? Porque tiene que ser alta de modo que el otro escuche, pero tampoco gritar porque puedes lastimarle los oídos a quien te está escuchando. Tiene que ser fluida, esto quiere decir que hay que evitar estar retrasando lo que estamos diciendo en nuestro discurso, estar haciendo tantos cortes, tantas pausas, porque se puede hacer muy pesado para el escucha. La voz es muy importante, hay que evitar los vicios del lenguaje, por ejemplo, muletillas. Es difícil de repente hacer un programa, ustedes ya se enfrentaron a ello, un programa de radio, porque finalmente hay palabras que se nos van, términos que se nos van en el momento en el que estamos explicando, que estamos hablando, es difícil recuperarlos porque ya estamos enfocándonos en lo que vamos a decir después. Por eso es que a veces se nos hace tan difícil utilizar la voz de manera fluida. Entonces, el tono, el volumen, la intensidad, las expresiones que utilizamos cuando subes el volumen, cuando lo bajas, todo esto es bien importante para poder conectar con el público. Por eso hay algunos programas de radio que todavía siguen en la actualidad funcionando tan bien y algunos podcasts que también han funcionado muy bien porque tienen estos elementos que lo hacen atractivo. La música también es bien importante. Por eso yo les decía que la edición del podcast, es decir, cuando tú grabas, evidentemente no grabas con música, esa se coloca o se pone después. Lo vimos cuando revisamos los elementos fundamentales del programa de radio. La música es muy importante para generar un ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un tema serio, vas a tratar de poner una música que se relacione con el tema que estás desarrollando y que la gente pueda entender para contextualizar el tema. Si estás hablando de terror, por ejemplo, como hay programas, podcast actualmente sobre terror, bueno, la música tiene que ser oscura, tiene que llevarte a ese ambiente de terror. Si vas a hacer un podcast donde vas a comentar tus anécdotas, tiene que ser una música mucho más alegre. Si va a ser de drama, es decir, la música es muy importante para darle ambiente a tu programa, ya que no hay elementos visuales, pues le vas a ayudar a la escucha a imaginarse lo que estás diciendo, lo que le estás platicando. Los efectos sonoros también son importantes.
Con efectos sonoros nos referimos, yo les ponía un ejemplo de las radionovelas que antes se hacían, donde, por ejemplo, decían el caballo entró galopando y se escuchaba, o hacían el sonido del galope del caballo, o los truenos y hacían el sonido de los truenos, o la lluvia. Estos efectos sonoros son bien importantes también porque determinan o marcan un timing. El timing es los tiempos en los que corre tu grabación, en este caso el audio. Y cuando tú metes ciertos sonidos o ciertos efectos sonoros, se hace mucho más interesante y más intenso el programa y conectas mucho más fácil con la gente con la que estás, a la que le estás contando lo que quieras contarle. Y el silencio también es importante, pero aquí sí quiero aclarar algo. El silencio sí es un recurso de los programas radiofónicos o de los podcasts. Cuando estás contando algo y es muy intenso, por ejemplo, los silencios están marcando también un ambiente. Por ejemplo, si estás contando una historia de terror o un suceso dramático y guardas silencio, estás tratando de decirle al escucha que hay algo pasó algo interesante o algo importante que tiene que poner atención para que tú cuentes. Entonces, el silencio detiene, pero también es una manera de comunicar que viene algo importante y que pongas atención. Entonces, todos estos elementos, la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio, claro, el silencio también hay que tomarlo como un recurso para conectar con el escucha. Si vas a estar haciendo silencios a cada rato, entonces no va a ser fluido y vas a detener el timing de la grabación. Estos son los elementos fundamentales. Ustedes ya los utilizaron, ustedes ya hicieron o echaron mano de todos estos. Son recursos importantes. Y ahora lo que quiero que veamos también es que a partir de esto también podemos determinar diferentes géneros radiofónicos, diferentes tipos de programas radiofónicos o podcast. Ustedes hicieron su podcast cultural. ¿Dentro de qué elemento va a formar parte de qué género? Pues de los culturales, que son los que analizan temas de interés. No solamente que hables de países, de estados de tu país o de otros países o de localidades, sino que hables del medio ambiente, de la salud, la literatura, el arte, problemas sociales. También hay entrevistas que pueden ser en vivo grabadas, testimonios, información. Estos géneros radiofónicos podemos dividirlos en 4. Ustedes hicieron el cultural. Tiene un impacto en el escucha que se relaciona justo con darles información acerca de temas como estos que acabo de mencionar. También hay programas musicales. Esos son los más comunes cuando, no sé si ha pasado con ustedes, seguramente sí. Antes, sobre todo, pasaba que el estéreo de los coches o de sus papás, de su mamá, de su papá, generalmente lo sintonizaban en una programación de radio, en una frecuencia de radio para escuchar música. Y además había y todavía hay programas radiofónicos de géneros musicales. O sea, está el género de rock en español, rock en inglés, el género de música pop, Latin jazz, etcétera. Es decir, los programas radiofónicos musicales son los que presentan diferentes temas de música organizados en torno, por supuesto, a un guión. Todos tienen que estar relacionados con un guión o elaborados a partir de un guión. Y los temas son presentados por un locutor que está en segundo plano. ¿A qué se refiere esto? La mayoría del tiempo en un programa musical de radio lo ocupa la música. Y si ustedes se han percatado, el locutor solamente presenta la música, hace llamadas telefónicas para regalar boletos al cine, etcétera, manda saludos. Esa es la función del locutor, queda en segundo plano, a diferencia de los géneros culturales, por ejemplo, informativos o de entretenimiento, donde los locutores o el locutor o la locutora está en primer plano. Es lo más importante porque es el que te está platicando, te está informando, está desarrollando un tema. Los géneros radiofónicos informativos son aquellos que te dan noticias, pueden ser de última hora o no, pero son noticias y también puede haber debates, entrevistas, reportajes. Los informativos también siguen siendo recursos a través de que puedes sintonizar a través de la radio, donde hay noticias, sobre todo en la mañana, a partir de las 5 o 6 de la mañana ya hay programas de noticias por radio. Y no sé si también les ha pasado que cuando se trasladan a la escuela temprano o cuando sus papás se trasladan a un lugar temprano, ponen las noticias para ir escuchando qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en el día anterior y qué es lo que está pasando ese mismo día. Y los de entretenimiento son programas interactivos donde va a participar el público,
a través del teléfono, bueno, el fax ya no se utiliza tanto, o el correo electrónico. Ahora ya se utiliza el WhatsApp, por ejemplo, el Facebook, todas las redes sociales, Instagram. Manden mensajito a través de Instagram y nosotros les contestamos y les mandamos saludos, ¿no? Tienen un guión flexible donde se van a incluir opiniones, concursos, juegos, música, etcétera. Es decir, los de entretenimiento interactúan mucho con el público y eso los hace muy atractivos porque están conectando todo el tiempo con los escuchas. Básicamente estos son los géneros radiofónicos. Los podemos clasificar en 4. Si se dan cuenta, dentro de cada uno de estos hay otras subdivisiones como medio ambiente, salud, literatura. En los musicales no. Lo que sí es que los musicales dependen del género. Hay programas radiofónicos de cumbia, de bachata, de rock, etcétera. Los informativos también se subdividen en noticias, entrevistas, reportajes, y los de entretenimiento también se pueden dividir dependiendo del tipo de entretenimiento. Pueden ser infantiles, por ejemplo, se pueden dividir por edad, pueden ser juveniles, pueden ser programas de entretenimiento para personas que juegos, por ejemplo, ¿no? O adivina la canción, o concursos, opiniones, etcétera. Entonces, básicamente podemos dividir en 4 los géneros radiofónicos. Ustedes hicieron, repito, un programa cultural a partir de estos elementos que son fundamentales para que ustedes puedan o pudieran desarrollar su podcast. Por tanto, bueno, quería hacer una retroalimentación del lenguaje radiofónico para que nos quede claro cuál fue el objetivo justo de este podcast, que fue un ejercicio lingüístico, pero además es un ejercicio que informa y donde puedes compartir con la gente y puedes expresarte de una manera distinta a través de un lenguaje distinto que quizás no habías utilizado, no habías practicado, pero que te va a permitir generar discursos de manera mucho más fluida.